Es una investigación que realicé yo aplicando una muestra estratificada aleatoria a las instituciones Arturo Velázquez y San Luis Gonzaga. Se tomaron 200 encuestas entre hombres y mujeres para poder filtrar la información a las mujeres entre 13 y 19 años de los grados octavo, noveno, 10 y 11. La muestra activa fueron 122 adolescentes tomadas al azar de la encuesta, precisamente para que no hubiera en este momento ningún cruce inadecuado de alguna variable. La investigación tiene una confiabilidad del 99% y tiene una falla de error del 1%, es decir, encuestas de las tomadas que son charlatanas, que uno ve que la mujer contestó de forma errada e improvisada porque hay contradicciones, esa se canceló. Y el 100% del 99% restantes es confiable. Es una encuesta que se pasó anónima y privada, es decir, y secreta. Cada adolescente contestaba solo con puntos, sin una letra, sin un nombre, nada. Doblaban la hoja en 4 de forma individual y secreta y la echaban en un sobre negro para poder garantizar así la información. Entonces, el porcentaje de adolescentes que tienen relaciones sexuales, vida activa, en nuestra población es del 57%. Dale. Sí. Es decir, que de cada 100 adolescentes, 57 están teniendo relaciones sexuales, es decir, vida sexual activa. Y de estas 57, dale, pásala. De estas 57%, pásala la diapositiva. De las de 13 años a los 13 años, el 17% tienen relaciones, a los 14 el 18%, a los 15 el 24%, a los 16 ya han tenido o están teniendo relaciones el 56%, a los 17 el 62%, a los 18 el 85% y a los 19 el 100% están teniendo relaciones sexuales. No se encontró ninguna de 19 que no estuviera teniendo relaciones sexuales. La edad de inicio de las relaciones sexuales, dale. No, simplemente dale. La edad de inicio es exactamente, no hay una edad de inicio, sino que se ve una curva ascendente que puntúa en la moda a los 15 años. Entre los 15 y los 16, los adolescentes están teniendo su inicio a las relaciones tempranas sexuales, pero inicia de una forma progresiva desde los 10 años. Es decir, empieza a los 2% a los 10 años, 3 a los 11, 5 a los 12, 7 a los 13, a los 14 el 9% y llega al culmen entre los 15 y 16 al 38%. Es decir, nuestras niñas de 15 años empiezan a tener relaciones sexuales y a los 16 baja un poquito, el 28% y ya queda en cero, prácticamente cero a los 19, en los 18 y luego a los 19 en cero. La frecuencia de las relaciones sexuales. Hay unas líneas ahí muy atravesadas que es para mostrar la frecuencia. La frecuencia en que tienen relaciones sexuales va subiendo en una línea roja, empieza desde esporádicas. Las relaciones empiezan esporádicas. Pero luego se torna una curva que está en rojo, que se tornan semanales. Llegando a una culmen de 16 años, 17, cuando son relaciones semanales. Un 3% diarias. Por favor, este es el resumen de la frecuencia de relaciones sexuales. Diario 5%, semanal 30%, quincenal 7%, mensual 18% y esporádicas el 40%. Es decir, más de la mitad tiene relaciones sexuales en promedio semanalmente o quincenalmente y suman ahí más de la mitad. Anticonceptivos más utilizados por las mujeres adolescentes entre 13 y 19 años. Ninguno, el 17%. Eso es muy grave. El condón, el 48%, el dispositivo, 0%, la inyección, el 22%, la píldora, el 13% y otro, el 2%. Aquí se ve el cuadro muy alarmante de la pregunta, decía así: ¿has tomado la píldora del día después?
Entonces han tomado la píldora el 29% y no la han tomado el 70%. Ahí da una margen de unos milímetros porque no puse decimales, de unos poquitos. ¿Sabías que esa píldora solamente se puede tomar una sola vez al año? Miren que el 52% no sabían que esa píldora solamente se puede tomar una vez al año. Me confesaron después algunas adolescentes que la toman hasta semanalmente. Esa píldora es súper dañina porque les da diabetes y les puede dar infertilidad, según las indicaciones que ustedes pueden buscar en internet. Y les daña el ciclo menstrual también. Distribución por edades de las pruebas de embarazo. Las niñas están haciendo pruebas de embarazo permanentemente, uno no cree. A los 13 años el 3% se ha hecho pruebas de embarazo, a los 14 el 7% se ha hecho pruebas de embarazo, a los 15 el 13%, a los 16 el 32%, a los 17 el 38%, a los 18 el 22% y a los 19 el 9%. Es decir, pruebas actuales que estén haciendo pruebas de embarazo. Entonces, totalizando esos porcentajes de acuerdo a la población de los estudiantes, se han hecho pruebas de embarazo el 58%, casi que más del 57% que se dijo ahorita, es decir, casi todas se han hecho pruebas de embarazo. Ahí se ve precisamente de pronto un margen de error que todas dijeron que se han hecho pruebas de embarazo, o muchas, el 58%. ¿Has quedado en embarazo alguna vez? La pregunta decía, ¿alguna vez has quedado en embarazo? El 7% sí han quedado en embarazo. De cada 100 adolescentes, 7% han quedado en embarazo. Y esta pregunta que pensé que no le iban a contestar, ¿alguna vez has abortado? Sí, el 2%. Es decir que nuestras niñas están abortando. Distribución de embarazo según la edad. Entonces, la distribución de embarazo se da principalmente entre los 15 y los 16 años. Tiene una culmen ahí y baja un poquito a los 17 y vuelve a subir a los 18 y 19. Esa es la curva de distribución de los embarazos en las niñas. Hay una diapositiva que sigue, que es, yo creo que la más grave de todas, y es esta: adolescentes en embarazo en la historia familiar. La pregunta decía, ¿en mi familia ha habido algún adolescente en embarazo? Miren ustedes que el 44% dijo que sí, que en la familia ha habido algún adolescente en embarazo. Es decir, se está creando una idiosincrasia sobre el embarazo en las adolescentes. Es decir, nuestra cultura santafereña aquí está aceptando el caso del embarazo en adolescentes. Por eso no es tan grave quedar en embarazo. Por eso le pasó a la vecina, eso le pasó a mi prima, eso le pasó a mi mamá. Entonces, de esa forma, el embarazo se va haciendo algo cotidiano que pierde su gravedad y se vuelve algo de nuestra realidad propia. En la siguiente dice, la pregunta decía, si quedas en embarazo, ¿qué decisión tomarías? ¿Abortarías? El 6% de las niñas contestó que sí abortaría, el 6%. ¿Dejaría el estudio? El 4% dejarían de estudiar. ¿Y tendría el bebé? El 94%, afortunadamente. Porcentaje según la edad de elección del aborto. Esto me parece que tenemos que tenerlo pendiente en ética. A los 13 años el 0%. De las niñas de 13 prefieren aborto, el 0%. Eso es bueno. A los 14 el 6%. A los 15 el 4%. A los 16 el 6%. A los 17 el 5%. A los 18 el 9%. Y a los 20 el 20%. Qué tristeza que una niña piense en abortar si queda en embarazo. Eso es muy grave porque estamos matando la vida ahí de una forma pues muy horrible, ¿no? Que, pues, como decía la niña ahora, pues eso es como una propaganda. No tengan relaciones porque eso es muy malo. Pero no solamente eso, sino que es muy triste que una mamá piense en quedar en abortar si queda en embarazo. Porcentaje según la edad de elección de dejar de estudiar. Afortunadamente es muy poquita las niñas que dejarían de estudiar, solamente a los 14 un poquito, a los 18 y a los 19 el 40%. Bueno, resulta que el embarazo en las adolescentes está relacionado también con la prostitución y con las relaciones sexuales a temprana edad, esas dos cosas. Entonces la pregunta era, ¿te han hecho alguna propuesta para prostituirte? El 12% confesó que sí le han hecho propuestas para prostituirse, el 12%. Es decir, que hay un ambiente entre las niñas de prostitución.
hay un ambiente. ¿Sabe que de cada 100 niñas ya han hablado del tema de la prostitución? 12 le han hecho propuestas. Vení, vamos allí, tal cosa. ¿Has practicado sexo por dinero? ¿Alguna actividad de tipo sexual? Y el 1% confesó que sí, que ha vendido su cuerpo. Pues ahí decían varias opciones y en todas puso que sí, el 1%. O sea que de cada 100 niñas tenemos una adolescente que está vendiendo. Y pueden ser más, me decían, pueden ser más. Pero esa fue la que confesó. Bien, y por último, el embarazo tiene que ver también con el abuso sexual. Entonces la pregunta fue, ¿alguna vez has sido objeto de abuso sexual? Y resultó esta cifra tan grave. Miren, entonces, el 7% confesaron que han sido alguna vez abusadas, tocadas, abusadas. Porque decía la pregunta abierta, ¿ha sido objeto de abuso sexual? El 7%. ¿Por quién ha sido abusada? Entonces decía 3 opciones, por familiar, por conocido o por extraño. Por familiar, el 71% de esas niñas han sido abusadas por un familiar. El 29% por un conocido y el 0% por extraño. ¿Han hablado del problema? Entonces el 66% sí han hablado, pero están en silencio el 34%. Nunca han hablado de esas niñas. Y hay una distribución del abuso, que es el cuadro que sigue, según la edad. Entonces miren que el abuso empieza, decía, ¿a qué edad fuiste objeto de abuso? Entre los 4 y los 6, entre los 6 y los 8, entre los 8 y los 10. Y principalmente son abusadas entre los 6 y los 8. Y entre los 12 y los 14. O sea que son las niñas en que corren más peligro, cuando están en tercero y cuarto de primaria y cuando están en sexto y séptimo. Entonces hay que cuidarlas mucho a ellas. Ya cuando están de 15, no, 0, ya lo hacen pues porque ya no tienen puños, no sé, o tendrán muchos puños. Porque no se dejan abusar a los 16 y llegan a los 18 con 0. Bien, pasemos ahí. Entonces el muestreo muestra los grados académicos de estos adolescentes y se aplicó, como les dije, en la institución Arturo Velázquez y San Luis Gonzaga. Para conclusión de esto, nosotros vivimos una realidad muy desconocida, no sabemos la realidad concreta de las adolescentes y tenemos que estar pendientes de que muchas veces ellas viven una vida distinta a la que creemos. Ojos vemos, corazones no sabemos. A veces vemos la cara, pero no sabemos en serio los problemas de las niñas. Esta parte, muchas gracias y síguele.